Buenas tardes, profesora. Junto a mis compañeras le expondremos sobre diversidad sexual y de género en Chile. La diversidad sexual es un término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda la diversidad de los sexos, orientaciones sexuales e identidad de género, sin necesidad de especificar cada una de las identidades, comportamientos y características que conforman esta pluralidad. Bueno, esta incluye a las personas intersexuales, las que nacen con una variedad de características intermedias, ya sea entre hombres y mujeres. Además, también se incluyen todas las identidades transgénico y transexuales que no determinan dentro del sistema de género binario. Bueno, también la diversidad sexual integra o considera a las personas asexuadas quienes experimentan desinterés sexual en las personas en el ámbito sexual. A nivel social, la diversidad sexual se identifica como aceptación de las personas con igualdad de derechos, libertad y oportunidad de los mismos derechos humanos, que en países como Chile se ven reflejados en la marcha del orgullo LGBT. A comienzos del siglo XXI, estos movimientos sociales a nivel mundial traducen las demandas de la agenda de derechos humanos como derecho de la diversidad de culturas, etnias, pueblos y también sexualidades. Podría decirse que la agenda de derechos humanos del nuevo milenio se caracteriza por la demanda de reivindicación y reconocimiento de los derechos de la diversidad. Habitualmente este concepto funciona como tipo paraguas, para referenciar bajo su nombre a identidades, sexualidades y géneros que históricamente han sido estigmatizados y discriminados políticamente. Las personas LGBT sufren la discriminación de distintas formas, ya sea bajo insultos, hostilidad, despido en los lugares de trabajo, exclusión comunitaria e incluso leyes que penalizan con cárcel las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, incluso teniendo el consentimiento. A menudo experimentan la discriminación en los servicios de salud y son maltratados por la policía. Y la discriminación y las agresiones en la escuela provocan a personas LGBT que sean expulsadas o abandonen los centros educativos, perdiendo la oportunidad de desarrollarse y conseguir empleos formales. El enorme rechazo hacia la diversidad sexual queda patente en la tardía despenalización de la homosexualidad. En la década de los 80 y los 90, en países como Chile, Ecuador o Colombia, Nicaragua y Panamá, los últimos dos países de Latinoamérica donde las relaciones homosexuales eran criminalizadas, revocaron esta ley de 2008. En Chile ya hay 3 leyes que se visibilizan la diversidad sexual, las cuales son: 1. Ley que establece medidas contra la discriminación. Ley llamada Ley Zamudio, que se promulgó el 12 de julio de 2012. Esta sanciona la discriminación arbitraria e incluye en sus categorías protegidas a la orientación sexual y la identidad de género. 2. Acuerdo de Unión Civil, AUC. Esta fue promulgada el 13 de abril de 2015 y se trata del primer reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, así como a las uniones heterosexuales que no optan por el matrimonio. En donde los hombres podían tener relaciones entre ellos mismos, como por ejemplo en el ejército, ya que los preparaban para un entrenamiento militar, y así ellos pueden estar conectados, mantener la moral y fortalecer los lazos y espíritu de combate. Las mujeres era muy mal visto que tuvieran relaciones entre ellas mismas, ya que su derecho era solo procrear. También en Francia, como Inglaterra, está el matrimonio igualitario entre dos hombres. ¿En qué consiste esto? En que ellos dos tienen que firmar un papel en el cual si uno se muere, el otro hereda su parte. Después, en el siglo XIII, se elimina todo esto y se quiere eliminar todo esto para siempre y poner solo el matrimonio entre el hombre y la mujer, ya que la mujer se preocupaba en procrear. Desde tiempos antiguos, hablar de sexualidad ha sido reprimido y tomado más desde un acto de fe, donde hombre y mujer cumplen un papel crucial para la prevención de la especie. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que no se sentían atraídos por el sexo opuesto, sino por su igual? Para aquellos que preferían su mismo género, entraban a una crisis de valores, un conflicto social e incluso mortal. La modernidad significó para los homosexuales su exclusión de matrimonio, familia, entre otras. Durante el siglo XVII y XVIII, las relaciones homosexuales
se establecían principalmente entre hombres adultos en lugar de muchachos, provocando una reacción violenta de los estados, que intentaron controlarlos a través del terror, ejecutando a algunos homosexuales, como Escarmiento. Un ejemplo más extremo es la masacre de 1730 en Ámsterdam, en la que fueron ejecutados al menos 24 personas. Comenzó el abandono de la idea de la sodomía como un vicio causado por la lujuria y surgió el convencimiento de que se trataba del gusto particular de una minoría de personas. Entre los pocos personajes de la época que se pueden citar como homosexuales se encuentran los artistas Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Este último tuvo que sufrir un proceso judicial y encarcelamiento acusado de sodomía en su juventud, del que resultó finalmente absuelto. Edad posmoderna. En el caso de la Iglesia era muy mal vista la relación entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y era seriamente castigado. Hace poco se creía que la homosexualidad era una enfermedad o un pecado que tenían las personas. Sin duda esto no es así, ya que está demostrado que no es ningún tipo de trastorno. Pero alguna gente sigue creyendo que es así, sigue discriminando a esta persona. Esta gente que la discrimina tiene carácter homofóbico y machista. Por causa de esto, los jóvenes tienen temor a decirle a su papá qué son, que le gustan los hombres o que le gustan las mujeres, por el miedo a que dirán. Como sociedad chilena nos enfrentamos a la heteronorma, la cual es un régimen impuesto en la sociedad en ámbito político y económico que impone las relaciones sexual-afectivas heterosexuales mediante diversos mecanismos, ya sean médicos, artísticos, educativos, religiosos, jurídicos, etc. Con el tiempo hemos roto con esta heteronorma que la sociedad nos impone. Sin embargo, ¿significa esto que en el posmodernismo vale todo? No, la sexualidad postmodernista está teniendo que enfrentarse a las condenas irracionales y radicales del vulgo supersticioso. Estas esconden la ignorancia de la historia y la intolerancia más absoluta. Existen también las sexualidades periféricas. Estas son aquellas que traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente, heterosexual, monógama, entre personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves que rechazan el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de sexo. En cambio, las sexualidades periféricas están basadas en la resistencia a los valores tradicionales y asumir la transgresión. Muchas veces el precio que se tiene que pagar es el rechazo social, la discriminación y el estigma. En respuesta a la marginación que estas presentan en todas las instituciones sociales, desde la familia hasta las especies educativas y laborales, la teoría queer intenta cambiar el sentido de la injuria para convertirla en un motivo de estudio e incluso de orgullo. Así, ser diferente se toma como una categoría de análisis para denunciar los abusos que se presentan desde la misma ciencia, ya que los textos científicos han sido por lo general elaborados por las personas de género masculino, de raza blanca, de preferencia heterosexual, de clase media y religión cristiana, dejándolos invisibles a intentar dar voz a estas identidades que han sido acalladas por el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia. Se eligió lo cuantitativo para verificar que cierta cantidad de personas es homofóbica o tiene algún tipo de discriminación hacia la diversidad sexual. Lo que se descubrió que en un rango de 20 personas cuantificadas, la mayoría que eran adolescentes y jóvenes no tenían alguna discriminación hacia la diversidad sexual, porque debido a toda la marcha y contingencia social que está pasando, los jóvenes se han enterado de que existen los derechos humanos, que todas las personas son iguales y tienen igualdad de derechos, por lo que no sienten que tiene que haber un porqué de discriminación. No obstante, 5 personas que son adultos mayores no están muy de acuerdo por esto, por la forma en que
fueron criados, porque dicen que es algo de religión, porque no lo aceptan. Sexual es parte de la naturaleza humana, porque no la elegimos, tampoco es parte de una moda, es parte de la naturaleza de uno o una misma. Aún hay gente que cree que lo único natural del mundo es las relaciones entre el hombre y las mujeres. Y es muy común que en nuestra sociedad se sientan identificados con el género femenino en el caso de las mujeres y en el masculino en el caso de los hombres. Pero ¿y qué sucede con la gente transgénero y los transexuales que se enfrentan a condiciones sexuales distintas, y no porque ellos la eligieron, sino porque su naturaleza la eligió así? Una identidad de género es distinta a su sexo biológico. Por ejemplo, tenemos una mujer transgénero, una persona que se siente y vive con el cuerpo habiendo nacido en un cuerpo de sexo masculino, o viceversa, que puede ser un hombre. Esto sucede por el desconocimiento o el rechazo a la orientación sexual, que ha motivado a los prejuicios, a la opresión, a la discriminación, al considerar un estado transitivo de la homosexualidad. Por esto nuestra sociedad debe tener una visión de orientación sexual mucho más amplia, saber lo que es, y es la atracción afectiva, romántica, sexual, psicológica de una persona que siente en algún momento, algún tiempo, para así poder empatizar y educar a la gente con las distintas orientaciones sexuales, para así que ellos ya no sientan la presión social enfrentándose a prejuicios y a discriminación continuamente. El objetivo sería como crear un ambiente armónico que se base en el respeto hacia el otro y la libre expresión, todo a través del diálogo y teniendo una perspectiva de derechos, bienestar, cultura y entre otras cosas. Para poder hablar de la identidad de género, nos tenemos que saber a qué referirnos, a la convicción de los comportamientos de acuerdo al feminismo masculino. Y esto suele coincidir con el sexo biológico, en el cual se determina entre hombre y mujer, a partir de las apariencias de los genitales y las características sexuales secundarias. Pero la realidad, la identidad de género es la sexualidad con la que la persona psicológicamente se identifica, o cual se define basándose en conductas o la forma de pensar a qué género de verdad se identifica y se siente cómodo. La identidad sexual es parte de la naturaleza humana, porque no la elegimos.